Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta los talentos que Dios nos da a nosotros y quiere que lo pongamos a funcionar para producir más. El Señor pone un ejemplo de la parte terrena. La gente que busca la economía, las ganancias, el éxito, el triunfo. Pone el ejemplo y dice en la vida espiritual. Hay que trabajar. Dice, siervo inútil, el que no quiere trabajar para ganarse el reino de los cielos. Es aquel que recibió un talento y lo enterró y no hizo nada. Quítenselo y tírenlo al fuego. Pero aquellos que trabajan, no importa que aunque sea un poco, pero que trabaje, entonces a ese se le dará más. Y ese trabajo que Jesús quiere no es simplemente un trabajo material. Pone el ejemplo de un trabajo material. Se refiere al trabajo espiritual que usted y yo debemos hacer. Y es el encargo que Dios nos ha dejado cuando nos trajo a este mundo. Y podríamos ver, hemos puesto a trabajar los talentos espirituales que Dios me ha dado. ¿Qué estoy haciendo yo para ganarme el reino de los cielos? ¿Cuáles son los trabajos que he hecho? ¿Qué cosas concretas hago? Hay personas que, sabiendo que la Santa Misa es importante y los domingos tienen que ir a misa, ni siquiera lo hacen, entierran su talento, no vienen ni siquiera a misa. Saben y pueden rezar el Santo Rosario en la casa, eso ni siquiera lo hacen. Saben leer y tienen, si no tienen la Biblia aquí en la parroquia está, pero no han querido buscarla. O sea, no hacen un esfuerzo. Ese talento espiritual de la familia, la vida espiritual de la comunidad, la vida espiritual personal, siembran ese talento, no hacen nada. Hay un retiro espiritual, no asisten. Hay una convivencia, nada. Los hijos tienen que ir a la catequesis, no los envían. Hay una reunión de padres y representantes, no vienen. O sea, no les importa nada. La vida espiritual, entierran el talento. Y dice, yo no voy a trabajar por eso. Él quiere recoger donde no ha sembrado. No, yo no voy a hacer nada. Se llama pereza espiritual. Hoy, en resumen del Evangelio, Jesús dice que la pereza espiritual, el no trabajar, el enterrar el talento, es lo peor que le puede tocar al ser humano y la desgracia más grande. Agárrenlo, átenlo y tírenlo en las tinieblas. Allí será el rechinar de dientes. La pereza espiritual es la que está matando al ser humano, está destruyendo lo más sagrado, lo espiritual. A nivel sacerdotal, a nivel de los obispos, a nivel de los laicos, todos vamos por el mismo camino. No estamos trabajando la vida espiritual. Al punto que muchas personas la misma fe de cuando era niño es la que ahora tiene. Y ahora, cuando era niño tenía más fe que ahorita. Cuando era niño a lo mejor rezaban el rosario, ahorita no. Cuando iban niños iban a misa, ahora no. O sea, como que van perdiendo. Y el Señor dice, quítenle. Eso que quiere tener, quítenselo. Eso no. Déselo al que más tiene. Ahora, hoy no solamente este Evangelio de San Mateo 25, 14 al 30, sino que la Iglesia hoy nos pide que hagamos una jornada mundial por los pobres. Y nos pide la Iglesia que hablemos de los pobres, a nosotros los sacerdotes, pero no solamente hablemos de los pobres, sino que llamemos la atención a los cristianos que hagamos hoy algo por los pobres. Es la jornada mundial de los pobres. Hoy es domingo y domingo dedicado a los pobres. Por eso yo quisiera decirle que el talento que Jesucristo nos ha dado a cada uno para ganarnos el reino de los cielos, pongámoslo a trabajar y la Iglesia nos muestra una manera específica de trabajar para ganarnos el reino de los cielos. Es el talento de poder ayudar a los pobres. Todos tenemos el talento de ayudar a los pobres. Unos más, otros menos. Unos pueden ayudar a los pobres, dice Jesús, que unos tenían cinco talentos. Pueden ayudar a los pobres bastante. Otros tienen 2 talentos. Pueden ayudar a los pobres más o menos. Y otro un talento. Puede ayudar a los pobres como aquella viuda que dio la única monedita que tenía. Pero todos podemos, según el Evangelio, tenemos talento para poder ganarnos el cielo, ayudando de manera especial a los pobres. La Sagrada Escritura nos muestra cómo Dios tiene un interés por los pobres. Cómo los pobres son los consentidos de Dios. Los pobres son los consentidos de Dios. Y nos hemos olvidado de eso.
Hoy yo quisiera reflexionar sobre lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, San Lucas capítulo 6, versículo 20. Cuando Jesucristo muestra la predilección, o sea que los pobres son consentidos de Dios, y que por eso usted y yo tenemos que comenzar a trabajar esos talentos en favor de los pobres, ganar 5 más o 2 más, pero no enterrar ese talento. O sea, yo voy ganando en la vida espiritual cuando ayudo a los pobres, la vida espiritual mía crece, voy ganando ante Dios. Escuche cómo dice Lucas 6, 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí está la predilección por los pobres. Aquí está mostrando Dios que los hijos consentidos de Él son los pobres. Esto es un escándalo para el mundo. Los ricos se burlan de eso, los pobres no se lo creen. Y el mundo de hoy se hace el sordo, los hombres de hoy se hacen los sordos para no escuchar cómo Dios ama a los pobres. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Jesucristo nuestro Señor viene a decirnos que el reino de los cielos le pertenece a los pobres. Vino a darle la buena noticia a los pobres. Y esa es la buena noticia, que el reino de los cielos le pertenece a los pobres. Hermanos, ¿no creen ustedes que si el reino de los cielos le pertenece a los pobres, y no puede fallar la palabra de Dios, usted y yo deberíamos ser inteligentes y poner a producir los talentos para que el día en que nos muramos, los pobres nos reciban en el cielo? ¿No creen ustedes que cuando usted y yo ayudamos a un pobre, eso se multiplica? Es trabajar y si me dio 5 talentos, producir 5 más. O sea que me voy a encontrar en el reino de los cielos ese gran tesoro. Estoy atesorando tesoros en el cielo donde nadie me lo puede robar. El mundo de hoy no lo cree. Los ateos no lo creen. Pero ustedes y yo como cristianos debemos creer que Dios tiene predilección por los pobres. Ama a los pobres. Y si usted y yo debemos tener el mismo corazón de Dios, el mismo sentir de Dios, ¿por qué no amamos a los pobres? ¿Por qué despreciar a los pobres? ¿Por qué ignorar a los pobres? ¿Por qué tirar a la basura a los pobres? ¿Por qué reírnos y burlarnos de los pobres? Eso es enterrar el talento que Dios me ha dado. Eso es no importarme lo que le encargo que me dio ese Señor que se fue y puso en mis manos esos talentos para que yo los pusiera a producir y ganara más. Más que lo que puedo ganar aquí, es ganarme el cielo. ¿Qué está pasando? Está haciendo falta fe. Jesucristo dice que los pobres son los consentidos de Dios. Dichosos ustedes los pobres, porque ustedes es el reino de los cielos. Pobres que me escuchan, el mundo los desprecia, el mundo los humilla, el mundo los ignora, el mundo los tira a la basura. Pero Dios les abraza y les promete que de ustedes es el reino de los cielos. De modo que aunque no tengan bienes en la tierra, tienen asegurados bienes en el cielo. Aférrense a Dios. Crean en Dios, que la pobreza de ustedes les ayude a encontrar en Dios lo que no encuentran en el hombre, en el ser humano. A encontrar en Dios lo que no encuentran en este mundo. Que les ayude a encontrar la confianza solamente en Dios, vivir de la divina providencia y decir: si estoy vivo hasta ahora es gracias a Dios, y si mañana estaré vivo es gracias a Dios. Si hasta hoy he comido es gracias a Dios, y si mañana comeré es gracias a Dios. Señor, no tengo nada, tú lo sabes, pero confío en ti. Aprendamos a confiar en la divina providencia y saber que Él nunca nos abandona. Jesucristo, para dar un consuelo a los pobres, dijo: miren a los pájaros, ellos comen y se alimentan y no trabajan, y Dios los cuida. Miren las flores, se visten mejor que el mismo Salomón. Ustedes valen más que los pájaros, más que las flores. Dios se preocupa de ustedes. Queridos hermanos que sufren la pobreza, la miseria y el hambre en Venezuela y en el mundo entero, en modo especial donde existe el comunismo que va fabricando pobres, robando los bienes de la patria para que haya más miseria y más hambre, como en Venezuela. Hoy el Evangelio dice que de los pobres es el reino de los cielos y de los ricos, pobres los ricos. Porque el mismo evangelista, San Lucas, que habla 6:20, dichosos ustedes los pobres porque ustedes es el reino de los cielos, en el versículo 20, 24, 25, viene a hablar de los ricos.
En la primera parte dice de los pobres, dichosos ustedes los pobres, que ustedes el reino de los cielos. Pero como el mundo está dividido en dos grupos, los pobres y los ricos, también le da su caramelo, pero este caramelo no lo quiero comer yo, es amargo, es picante, para los ricos, que se burlan de los pobres, que explotan a los pobres, que humillan a los pobres, que roban a los pobres, que estafan a los pobres y tiran a los pobres a la basura y los ignoran. Óiganlo. Mas ay de vosotros, ricos, Es un lamento, es un ay, 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 ay. Ay de ustedes los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. a los ricos en Venezuela, a los que están en el gobierno, a los que han estafado al pueblo y a los ricos que están enchufados, a los ricos que han explotado y que siguen explotando. Hay un lamento de Jesús y yo como sacerdote tengo que decirles ese lamento para ver si toman en cuenta la palabra de Dios, para ver si creen y se convierten, para ver si hacen algo para poner a trabajar el talento que Dios les dio y no lo entierren, para que puedan encontrar el cielo y no para que escuchen aquellas palabras, sáquenlo, átenlo de pie y mano y tíranlo al fuego, que no se apaga. Ay de ustedes los ricos, otra vez. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Los ricos ya tienen consuelo. Lo tienen todo, no necesitan de nada, están satisfechos. Y por eso no entienden a los pobres. Por eso los ricos se burlan de los pobres. Por eso usan a los pobres. Por eso explotan a los pobres. No tengo nada en contra de los ricos, pero debo advertirles que no están trabajando el talento que Dios les ha dado para ganarse el cielo, que están enterrando ese talento y que Dios quiere que lo pongan a trabajar para ganarse el cielo. Sigue. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque mañana tendrán hambre. La moneda se invierte. Aquí vamos a vivir 100 años máximo, pero luego vamos a morir. Aquí los pobres sufren y los ricos gozan. Al cambiar, al morir, cambia la moneda. Los que sufrían gozan y los que gozaban sufren. ¿Y cuál es la diferencia? Que los que aquí sufren van a sufrir 100 años máximo. Y los que aquí gozan van a gozar 100 años máximo. Cuando se invierta la moneda, cuando partamos a la eternidad, los que aquí sufrieron 100 años van a gozar eternamente, para siempre. Y los que aquí gozaban y se daban lujo y explotaban y humillaban a los pobres, van a sufrir eternamente y para siempre. Vean la diferencia. Entonces no es que el Padre Toro se meta en política o le tenga rabia a los ricos, no. Es que el Padre Toro debe predicarle a pobres y ricos, a feos y bonitos, a políticos y no políticos, a todas las personas creyentes y no creyentes. Debe predicarle para ver si alguno se convierte y comienza a creer en el Evangelio y comienza a practicar el Evangelio para alcanzar la salvación. El mismo Jesucristo puso un ejemplo de lo que pasa con el rico y el pobre. Lucas 16, 19. Puso el ejemplo de lo que es el mundo rico que se burla y desprecia a los pobres y el mundo pobre que sufre hasta comer migajas o desear comer migajas y ni siquiera las migajas se le dan. Escuchen. Había un hombre rico. Aquí está el dibujo de los ricos. Los que se han enriquecido con el dinero de Venezuela o aquellos que se han enriquecido también con su trabajo, pero que no tienen sentimiento de amor, de compasión para con el pobre, para con el que sufre. Había un hombre rico, ese hombre rico eres tú, ese hombre rico yo, si no tomamos en cuenta a los pobres. Un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, que le importaba darse los lujos, vestirse lo mejor, buscar lo mejor para él, pero para los demás, nada. Se vestía de lino fino. y hacía cada día banquete con esplendidez. Le importaban los banquetes espléndidos en su casa. Siga. Había también un mendigo llamado Lázaro. Aquí está el otro grupo del mundo, la otra parte del mundo. Los pobres, los mendigos, los que no tienen dinero, los que no tienen trabajo, los que no tienen que comer, los que dependen de lo que los demás le den.
Un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, que estaba esperando en la puerta de los ricos, a ver cuándo los ricos tiran la basurita, los desperdicios, a ver cuándo lo tiran de la puerta para afuera, para ellos comer algo, agarrar algo. Además no estaba simplemente hambriento, estaba cubierto de llagas. Es aquella gente que necesita una medicina y no tiene medicina. Es aquellos venezolanos y no venezolanos, pero lo enfoco de Venezuela porque estamos en Venezuela, donde necesitan medicina, pero no hay medicinas, los hospitales no funcionan, los dispensarios no funcionan, donde este gobierno destruyó incluso la parte de los doctores, de la medicina, donde la gente no encuentra nada. ¿Para qué decirles si ustedes lo saben? No podemos tapar el sol con un dedo. Y no es hablar de política, es mostrar la realidad que estamos viviendo. Me pueden mentar la madre, pero nadie me puede decir que esto es mentira. Tapar el sol con un dedo no se puede. Hagan lo que quieran. Pero la verdad es verdad, al pan pan y al vino vino. El que diga que esto es mentira, ese es su problema. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Lázaro no solamente tenía hambre, necesitaba medicina, estaba llagado y no tenía cómo. Y esperaba a quien le echara la mano. y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El hambre era tanto que a él no le importaban los banquetes. A él le importaba era al menos las migajas que caían de las mesas de los ricos. Pero los ricos no ven a los pobres. Nadie sabe lo que es tener hambre hasta que no pasa hambre. Hermanos queridos, cuando usted tiene el estómago lleno, usted no entiende al otro que tiene hambre. Yo siempre les digo, allá donde atendemos a los que van de paso, a los que vienen hambriados, los que van huyendo del país por la miseria del hambre, tenemos un refugio donde recogemos a esa gente. Y les digo a las cocineras se les paga. Se les paga para que le haga comida a esa gente. Y se les dice, usted tiene que darle comida a esta gente hasta que ellos queden llenos, satisfechos, que digan ya no más. Y no soy capaz todavía de hacerles entender estas cosas. Porque ellas, como están llenas, están cocinando y están llenas, cuando llega una persona hambriada, le sirven un plato de comida como ellas se lo comen. Y piensa que eso ya con eso quedaron satisfechos. Porque como ellas están llenas, no piensan en el que viene hambriado. Y esa persona se devora ese plato de comida y queda, ¿habrá más? ¿Habrá más? Y siempre que yo llego y le pregunto a la gente, ¿ya comieron? Sí. ¿Quieren más? Sí, ¿pero qué? Pero no nos han dado más. Me voy a las cocineras. A ver, ¿usted le dieron comida a ellos? Sí. ¿Repitieron? No, porque les dimos bastante. ¿A mí qué me importa? Usted no tiene que medir el hambre por usted. Usted tiene que medir el hambre por lo que esa persona siente. Esa persona tiene 3 días sin comer, 2 días sin comer, 4 días sin comer. Usted acaba de comer, usted está lleno. Usted no entiende. A usted se le está pagando para que le dé de comer a esa persona. Si usted tuviese que sacar de su propio bolsillo, entonces la persona se moriría de hambre. Todavía se le da la comida y se le paga para que le dé comida y todavía no eres capaz de darle de comer a los pobres. Dios mío santo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Y es la pelea continua que tengo con las cocineras y con los trabajadores allá. Porque es que el ser humano no entiende el hambre del otro hasta que no lo viva. El sufrimiento del otro hasta que no lo viva. Pero ¿cuándo vamos a tener un corazón como el de Cristo, capaz de compadecerse del pobre, del necesitado? ¿Cuántos Lázaros hay a nuestro lado necesitando al menos los desperdicios? ¿Cuántas veces ustedes tienen mascotas y le echan comida a la mascota y compran comida para las mascotas? Hay gente, vecino, que está muriendo de hambre y usted no es capaz, bota la comida y se le echa a las mascotas y le compra comida a la mascota y no es capaz de darle algo de comer a un pobre. Dios mío santo, no quiero estar en el lugar suyo el día en que se muera. Eso se llama enterrar el talento que Dios le dio y no ponerlo a trabajar, a producir para ganar en el cielo. ¿Qué está pasando? Abran los ojos, despierten, reaccionen. La muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo, pero mañana muerto. ¿Qué hago para ganarme el cielo? Estoy trabajando, ¿no? Qué tristeza. Cuando hoy día los jóvenes aman a los animales más que a los seres humanos. Hay plata para llevar a un perro al médico, pero no hay plata para llevar al vecino al médico.
Hay plata para comprarle comida a los perros, pero no hay plata para comprarle comida al abuelo, al papá, a la mamá que está enferma. Creen que Dios no tiene razón de decirnos en el Evangelio que a esos que entierran el talento, amárrenlo, tírenlo a las tinieblas, al fuego, por no tener compasión del necesitado, del pobre. Véanlo, entonces aquí está Lázaro, necesitaba comer aunque sea de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros, más bien los animalitos, estaban al nivel de los animalitos, pero los animalitos sí tenían para comer, pero ellos no. Y llega el final. Aquí está el final retratado por Cristo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y hay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en la tierra, ya en el cielo no les pertenece para ellos. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. El rico comenzó tormentos. La moneda se invierte. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico, que se daba buenos banquetes, que tenía vestidos de lino finos, ahora está atormentado en llamas. Átenlo de pies y manos, tíranlo a las tinieblas del fondo, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Aquí viene la palabra de Dios a la memoria. Hijo, acuérdate que recibiste en la tierra bienes. Por eso le predico a los ricos, para no esperar que se mueran y sufran el tormento, para ver si se convierte antes de morir. Y Lázaro también males. Lázaro males en la tierra. Ahora vean cómo se invierte la moneda. Pero ahora ¿se invirtió la moneda? este es consolado aquí. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú atormentado. Y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa y van a ser atormentados allá en el fuego. Queridos hermanos, por eso la iglesia hoy nos dice que tenemos que hacer una jornada mundial por los pobres, porque los pobres son abundantes y los ricos son contados. Alguien decía que el 95% de las riquezas del mundo entero estaba en manos de 14 familias en el mundo. Y el 5% del resto de la riqueza está repartido en el resto de los mortales. El 5% de la riqueza del mundo está en manos del mundo, pero el 95% está en manos de 14 familias ricas que ahora son las que promueven el aborto, la eutanasia, la agenda 2030, esto de la ideología de género. Son los multimillonarios esos, y que tienen plata para las cosas malas, para guerras, para armas, pero que no tienen plata para ayudar a los pobres. Ojalá que alguno de ellos escuchara hoy este evangelio, que con el corazón en la mano como sacerdote del Dios Altísimo se lo estoy presentando, por si quiere creer y por si quiere entonces poner a trabajar el talento que Dios le ha dado, ese dinero para ganarse el cielo. Pónganlo al servicio de los pobres. ¿Cuántas personas antes de morir han dejado como testamento: los millones de dólares que tengo los dejo para recoger perros de la calle, llevarlos a un lugar y comprarle medicina y pagarle veterinarios? Yo quisiera antes de morir escuchar a un cristiano decir: toda mi riqueza la dejo para los pobres, para los necesitados, para un ancianato, para los niños de la calle, para que los recojan, les den comida. Quisiera morirme habiendo oído o visto a alguien que deje como herencia la riqueza que tiene a los pobres. Yo quisiera verlo. Es que no hay en el mundo un cristiano que lo crea y lo vea y lo haga. Espero antes de morir ver en cualquier parte del mundo, escuchar a alguien que diga: mis riquezas, mis tesoros los dejo para.
Hay gente que no tiene ni siquiera hijos, o un hijo, o tiene varios hijos, pero tiene mucha riqueza y los hijos se van a matar con esa riqueza. ¿Por qué no es capaz de agarrar y ayudar a los pobres? ¿No cree en Dios? ¿No cree en su palabra? ¿Qué está pasando? Hay personas que se preocupan por los pobres. Yo en este momento pues debo felicitar y agradecer a cuantas personas que en otros países siempre están mandando su granito de arena para ayudar a los pobres aquí en Venezuela. Y ese refugio, gracias a Dios y gracias a la generosidad de muchas personas, estamos ayudando a los pobres, bendito sea Dios, Dios les va a recompensar. Pero ¿cuántos millonarios pudiesen hacer algo por los pobres y no hacen nada? Puede decir, pero es que yo no sé si están haciendo algo o no. Pues hágalo en su tierra, hágalo en su comunidad, hágalo donde en todas partes hay pobres. Pero ganémonos el reino de los cielos, dice Jesús, con el dinero que tenemos, pongámoslo a trabajar. Miren, Jesucristo en su palabra a través de Santiago capítulo 5 versículo 1 en adelante lanza un lamento a los ricos y una advertencia a los ricos. Y le dice, cuidado, usted puede decir, pero es que yo no soy rico. Rico es aquel que tiene cómo y puede ayudar a otro. No me importa la cantidad que tenga en el banco o no tenga en el banco, es que tenga. Jesús dijo, unos 5, otros 2, otro 1, pero que tiene algo y lo puede poner a trabajar. Es rico y Dios lo bendice más. ¿Cuánto tienes tú para ayudar? Eso es ser rico. Si te comparas con otros, descubrirás que hay más pobres que tú. Lo descubrirás. Si te comparas con otros, descubrirás que hay más ricos que tú. Pero que todos somos ricos y podemos colaborar con el necesitado. Oigan, cómo Jesús habla a los ricos. Advertencia. Si no me quieren creer, es el problema de ustedes, pero yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo que abrirles los ojos. Vamos ahora, ricos. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad. Llorad y aullad. Por las miserias que os vendrán. Por las miserias que les vendrá el día que se muera como el rico Pulón. Si usted fuera capaz de divisar lo que le espera por ser tacaño, por ser egoísta, por no ser capaz de compartir con el pobre, por atesorar tesoros en la tierra, por guardar en el banco, que después será para que sus hijos se echen cuchillo y se peleen y no se hablen, o será para que su esposa se dé lujo con el mozo. Lloren y lamentense ricos por la desgracia que les espera. Vuestras riquezas están podridas. Las riquezas de los ricos que no colaboran con los pobres están podridas. Las riquezas de los que gobiernan a Venezuela y se han robado la plata del país, la plata de los pobres, esa riqueza está podrida. Que nadie se lo diga sería un pecado. Que yo se lo diga no es pecado. Es advertencia. Es deseo de que ellos también se salven. No es odio, es advertencia, es evangelizarlo, es predicarle la palabra de Dios. Otra vez. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Vuestro oro y plata le salió moho. Y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Por tener esa plata y ese dinero acumulado y ese oro, eso le va a quemar en el infierno. Por tener ese oro acumulado en riquezas y no en buenas obras para con los pobres. Ojalá y me entendieran los ricos lo que les quiero decir. Pido a Dios que puedan abrir el oído y escuchar la palabra de Dios que les dice: no atesoren tesoros aquí en la tierra, atesoren en el cielo, ayudando a los pobres, a los necesitados, porque aquí se los come el moho, porque aquí están como acumulando fuego en el infierno para arder, por ser egoístas, por no practicar el amor con el pobre y el necesitado. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No entendí. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Han acumulado tesoros aquí en la tierra para los días postreros, pero eso no se lo llevará. Ustedes vieron al presidente de Venezuela que se murió. ¿Cuánto robó al país? ¿Y cómo llevó al país a la miseria que estamos? Nadie puede tapar el sol con un dedo. Nadie es ignorante de esto, todos lo sabemos. Se murió. Pregunto, ¿cuánto dinero se llevó?
Que me digan los que trabajan con Él o los que creen en Él todavía. ¿Cuánto dinero se llevó? Nada. Los vividores que estaban a su lado se agarraron todo ese dinero y ahora ellos van por el mismo camino de Él. Pero Él se fue sin nada y la ropa que le metieron ya se pudrió. El día que se murió, se lo tragaron los gusanos, se acabó. Pero no atesoró tesoros en el cielo. Y los políticos de este país y de todo el mundo están atesorando tesoros en la tierra y se van a llegar con las manos vacías en el cielo. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no abrir los ojos? ¿Por qué no pensar que tarde o temprano vamos a morir? Aunque seamos presidentes o aunque seamos ricos, aunque tengamos lo que tengamos. Podemos decir hasta 2050, 2100, 2000. Pero no somos nosotros los que mandamos, es Dios el que manda y dice hasta aquí, punto. Y va a pedir cuenta a todos por igual. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no reflexionar? ¿Por qué amar tanto el dinero? ¿Por qué apegarnos al poder, a la riqueza, al tener? ¿Por qué no ayudar al necesitado? Y en particular, ¿por qué tanta miseria en Venezuela? ¿Y por qué hacer que tantas personas en Venezuela mueran de hambre y huyan del país con tanta hambre? Porque quieren atesorar tesoros aquí en la tierra. ¿Es que no piensan en la muerte? ¿Es que no se van a morir? Ustedes lo verán que sí se van a morir igual que nosotros. A lo mejor nosotros más temprano que ellos, pero se van a morir. Pero el Evangelio hoy nos dice, ricos lloren, porque eso le va a acumular fuego en el infierno. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. El Evangelio dice que los ricos no han pagado a los pobres su trabajo. Y el jornal de los pobres está clamando al cielo. Porque hay personas que contratan a gente para trabajar y no les pagan lo que les prometen. Después que le trabajan, los botan y no les pagan lo que les prometieron. Los explotan. Aquí en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Hoy con estos venezolanos que hambrientos van a otros países y quieren que le den algún trabajito, se aprovechan, los explotan. ¿Cuántas personas en el mundo están explotando a los venezolanos y no les pagan bien? Eso sí, tienen que trabajar todo el día sin descanso y le pagan una miseria o le dan pura comida y acumulan tesoro. Y dice, llegó mi oportunidad de atesorar tesoro, explotando a estos miserables venezolanos que vienen huyendo de la miseria y el hambre de Venezuela. ¿Que no entregarán cuenta a Dios? ¿Será que esos son verdaderos cristianos? No. Esos son paganos con el nombre de cristianos. Un cristiano no puede hacer eso. Cristianos que me escuchan y que me siguen a través de las redes sociales. ¿Cuánto tenemos ahorita a través de las redes sociales? 1400 y tantos. Ustedes que están en otros países, ¿cómo están tratando a los venezolanos o a los pobres de cualquier país? No importa. ¿Los están explotando? No se acepta un cristiano que explote a un ser humano. No se acepta un cristiano que se vuelva rico en su empresa a costilla de los pobres. Ese no está en la mente y el corazón de Dios. Un cristiano debe brillar como el sol a mediodía en medio de un mundo ateo. Si tiene su empresa, contratar a esta gente y pagarles bien para darle ejemplo a la humanidad. Y Dios dice que eso es trabajar los 5 talentos y le darán 5 talentos más. Pero no es el momento de sacar provecho de la miseria y el hambre del necesitado. Hoy en la Jornada Mundial por los Pobres, la Iglesia llama a los cristianos en el mundo entero a ser solidario con el más pobre. Siempre habrá alguien más pobre que yo. Y a compartir con lo que tengo para trabajar ese talento. Siga. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Están engañando a los pobres y no le están pagando el jornal y eso clama a Dios. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Dios no se tapa los oídos. Dios escucha el clamor del pobre. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Ricos, lo que les importa es los deleites, su egoísmo, su yo, aquí en la tierra. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Está como los cochinos que se están engordando para el día de la matanza. Gorditos, gorditos. Para el día de la matanza. El día en que tengan que entregarle cuentas a Dios. El Señor dice en Santiago 2:5 que si el mundo desprecia a los pobres,
Dios ama, elige a los pobres para que sean los herederos del cielo. Escuchen. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios eligió a los pobres para que sean ricos en la fe, porque los nada, al no en la riqueza tienen que decirle: Dios mío, ayúdame, concédeme esto para mi hijo, concédame trabajo a mi esposo, concédeme algo para comer. Ya tienen fe y tienen que acudir a Dios y confiar en ese Dios obligatoriamente. Y dice que por esa fe y por buscar a Dios, el pobre entonces tendrá como herencia el cielo, y los ricos tienen como herencia la tierra. Se van a perder el cielo, saldrán ganando los pobres. Por eso hoy Dios me manda a mí como sacerdote del Dios Altísimo a mostrarle con capítulos y versículos lo que Dios quiere. Vamos a trabajar los talentos. En el Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículo 12 en adelante, nos pone un ejemplo de cómo usted y yo podemos trabajar los talentos con los pobres para ganarnos el cielo. Si lo hacemos, entonces podremos encontrar un gran tesoro en el cielo. Si no lo hacemos, hemos perdido esta vida. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida Atención. Cuando hagas comida o cena, véanlo con la lupa. ¿A quién tenemos que invitar? no llames a tus amigos, ¿Ah, no? ¿A los amigos no? ni a tus hermanos, ¿A los familiares tampoco? ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, ¿Ah, no? Entonces, ¿a quién tengo que invitar? no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ya capta la idea. Si invito a los ricos, ellos después me van a invitar y ya me pagaron. Si invito a mis amigos, ellos después me van a invitar y ya me pagaron. Si invito a mi familia, ellos también me van a invitar y después me pagaron. Ya entendí. Entonces, ¿a quién tengo que invitar para que no me paguen aquí en la tierra, sino para poder encontrar esa paga en el cielo? Abran el oído, por favor. Escuche, pueblo de Dios, la palabra de Dios. Y si quiere, crean. Y si no quieren creer, esos problemas de ustedes. Pero al final Dios nos va a pedir cuenta del talento, si lo pusimos a trabajar o no lo pusimos a trabajar. Dale. Mas cuando hagas banquete, Cuando hagas un banquete, una cena, una comida, ¿a quién tienen que invitar? llama a los pobres, ¿A quién tienen que invitar? llama a los pobres, ¿A quién debemos invitar? llama a los pobres. Pregunto, ¿lo has hecho? Pregunto, ¿lo has hecho? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Porque no crees en la palabra de Dios. Porque te haces el sordo. Porque no anhelas los tesoros del reino. Porque eres un egoísta. Porque eres un agarrado, un tacaño. Porque no te importa poner a trabajar los talentos que Dios te ha dado para ganar más y producir más y para que Dios le dé un tesoro en el cielo. ¿A quién tiene que invitar? ¿A quién tiene que convidar? ¿Otra vez? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sigue? Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? ¿Por qué no lo practicamos? Pero nos llamamos cristianos. ¿De qué clase de cristianos? ¿De lo puro cristiano, de puro bla, 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 bla? Cuando yo comencé a trabajar con los inmigrantes, con la gente que iba saliendo, atendíamos 2,000 personas diarias. Y el problema para trabajar con ellos era la guardia. Y había uno de los jefes de la guardia, de los que comandaban, que cuando vio que le llevaba comida a la gente, se me acercó y me dijo: ¿y por qué usted hace eso? Y le digo: porque son mis hermanos. Son hijos de Dios, igual que usted y que yo.
¿Sabe qué me dijo el comandante? Me dijo, eso no es así. Esos son parásitos de la sociedad que hay que eliminar. Esa es basura que daña a Venezuela. Hay que dejar que se mueran de hambre o que se larguen del país. Me quedé sorprendido. Y cuando le hice la pregunta, ¿usted es católico? ¿Usted es creyente? ¿O usted es ateo? Me dijo, yo soy católico. Pues si eres católico, yo soy sacerdote. Y tengo que predicarle como católico. Y le prediqué. Le mostré lo que decía la Biblia. Al final me dijo, padre, cuente con mi apoyo, cuente con mi ayuda. Y el otro comandante era evangélico. Y ese me mandaba a bajar la gente. Ese no me dejaba pasar la gente. No me dejaba pasar comida para la gente porque era cristiano evangélico. Y tenía que hacerlo cuando él no estaba. No entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido. No me da. Pero Jesucristo nos darnos un puesto en el cielo. Si eres fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Venga al banquete de tu Señor. ¿Qué esperamos? El mismo Jesús dice que para el banquete del reino, así como ustedes y yo deberíamos invitar a los pobres a un banquete, Dios ha invitado al banquete a los pobres. ¿A quién teníamos que invitar cuando hagamos una fiesta? Llévenla a los pobres. Llama a los pobres. A los pobres. Lleven la cuenta. Los y los ciegos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Dios tiene preparado un banquete para ellos. Lea el versículo, ahí mismo, el mismo capítulo, pero versículo. Vean que el Señor, cuando invita al banquete, dice a la gente, a sus amigos, vamos al banquete, cada uno saca su excusa. Y como cada uno saca su excusa, el Señor dice, el banquete está preparado. Ahora vamos a llevar al banquete, vamos a ver a quién lleva. Cosas, Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. ¿A quién van a buscar? Y trae acá a los pobres. A los pobres. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios, que hace un banquete para los pobres. Cuando tú hagas un banquete, llama a los pobres. ¿A quién más? Los mancos. ¿A quién era? ¿Se acuerda que le dije que llevara la cuenta? Dios llama a los pobres, llama a los mancos. Cuando haga un banquete, llama a los pobres, llama a los mancos. Los cojos. Dios dice que ya tiene el banquete preparado para los pobres, para los mancos, para los cojos. Cuando tú hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos. Y los ciegos. Y los ciegos. Está diciendo que si Dios, que es Dios y es tu Padre, hace un banquete para los pobres, para los cojos, para los mancos, para los ciegos, usted que es su hijo y tiene el talento que Dios le ha dado, haga lo mismo. Pero nos engaña el mundo. Pero el mundo nos hace ser amigos de los ricos y despreciar a los pobres. Darle al que me puede pagar, prestarle al que me puede pagar, darle de comer al que me va a restituir a mí. Pero a los pobres, esos parásitos, decía el jefe de la guardia, parásitos de la sociedad o basura de la sociedad, a esos nadie los toma en cuenta. No, hermanos, por favor, no es así. El Señor nos invita en esta jornada mundial por los pobres, comenzando por los obispos y por los sacerdotes y siguiendo por los laicos, vamos a hacer algo por los pobres. Que no nos llegue la muerte y nos encuentre con las manos vacías. ¿Se acuerda el joven rico que le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Le dijo, honra a tu padre, a tu madre, Y le dijo, ya todo lo cumplí. Le dijo, te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrá un gran tesoro en el cielo. Y el hombre se fue muy triste porque era muy rico. Ahí está el retrato del corazón de aquel que ama la riqueza más que a Dios. Queridos hermanos, que si Dios te ha dado algo, es para que lo comparta con el que nada tiene y así se gane el cielo. ¿No eres creyente? ¿No quieres ganarte el cielo?
¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y no crees que si Dios te lo ha dado es para que lo compartas con los demás? ¿Y no crees que mañana, ese mañana que tú te preocupas y dices que yo tengo que guardar para el mañana? Entonces ¿no crees que ese mañana está en manos de Dios y que Dios mañana moverá otro corazón que te ayude a ti? Felicito a todos los que se preocupan por los pobres. Los que nos siguen a través de las redes sociales, ánimo, sigan adelante, ayuden a los pobres. Si no pueden, no saben cómo hacerlo, pues busquen alrededor de donde usted vive, o busquen su pueblo, algún pobre y ayúdele. Y si no sabe cómo más, entonces pone en contacto conmigo. Y yo estoy ayudando a mucha gente aquí en Venezuela. Más 58 414 7225 821. A través del teléfono usted puede contactar y podemos ayudarle a ayudar a otros. Si no sabe cómo hacerlo, yo le puedo decir cómo. Agradezco a los que han ayudado y a los que siguen ayudando no tengo cómo pagarle. Y yo no les voy a pagar. Dios le va a pagar en el cielo. Voy a terminar. Queridos hermanos, atesoren tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar. Esos tesoros se atesoran cada vez que usted le da una ayuda a un pobre, aunque usted no lo conozca, al más necesitado, que así te ganas el cielo. Si así lo haces, te aseguro que entre 100 años, que ya todos estaremos bajo tierra, entre 100 años usted y yo podremos gozar en el reino de los cielos y escuchar aquella voz de Jesús que dice Mateo 25:30 en adelante: vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste, estuve enfermo en la cárcel, me visitaste. Vengan benditos de mi Padre. Y no, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y te negaste a darme de comer. Podías hacerlo y no lo hiciste. Tuve sed, te negaste a darme de beber, podías hacerlo y no lo hiciste. Era forastero, me tiraste a la basura, me dejaste dormir en la calle, no fuiste capaz de la mano por mí o por el que dirán o por lo que sea. Estuve enfermo y en la cárcel jamás me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hiciste de estos pequeños. Necesitado, no lo hiciste conmigo. ¿Puedo morir feliz? Después de haberles explicado la palabra de Dios y después de haberles dicho cómo se trabaja a ganar un puesto en el cielo. Aquello, siervo fiel, ha sido fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, te le confiará mucho. Vengan al banquete de tu Señor. Papá Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina y nos ayuda a ver cómo tenemos que actuar en este mundo para ganarnos el cielo. Nos cuesta, pero acrecienta hoy la fe en nosotros para que podamos actuar no según nuestra conveniencia, o no según nuestra forma de pensar, sino según tu voluntad y lo que tú mandas. Gracias, porque no solamente nos ofrece este paraíso terrenal, sino además nos ofrece el paraíso eterno, celestial, a través de las obras de caridad para con el más pobre y necesitado. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Amén.